Hola, buenas tardes. ¿Se oye ahora? Sí, pues sí, espero que también se me vea. ¿Se me ve? Vale. Pues como digo, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión promovida por Palex y AstraZeneca y que cuenta con el aval de la SOCAM, la Sociedad de Oncología Médica de Castilla-La Mancha. Mi nombre es Javier Casinello, soy oncólogo médico del Hospital de Guadalajara y presidente actual de ASOCAM, y voy a aceptar la moderación. Y gracias por invitarme a ello, con mucho gusto. La reunión tiene por título Bases prácticas para una medicina de precisión. ¿Por dónde empezar? El título ya en sí mismo es bastante expresivo, pero tiene ya un subtítulo que sería: el objetivo de la misma es sentar las bases prácticas imprescindibles para el desarrollo de una estrategia de medicina de precisión con especial atención a los niveles local y autonómico. La verdad es que estamos en un momento en la oncología médica, ya estamos inmersos en un paso importante. Hemos pasado de las clasificaciones TNM y la medicina basada en la clínica solo, y pasamos ya evidentemente a las alteraciones genéticas que presentan cada paciente, conseguida gracias al mejor conocimiento de la biología del cáncer y el diagnóstico molecular y secuenciación genómica. Todos sabemos ya que la secuenciación permite identificar las alteraciones genómicas clínicamente relevantes que inducen y promueven el crecimiento tumoral. Y de hecho, esta secuenciación permite a los clínicos entender el panorama genómico del tumor del paciente, aprovechar el sistema inmune, escoger el tratamiento más eficaz en función del genoma único del paciente, buscando respuestas elevadas con la menor toxicidad. Desde mi punto de vista, los retos más importantes para el futuro de todos es que estos conocimientos teóricos que tenemos y cada vez más, cada día, vamos ganando, que pueden aplicarse e incorporarse a la práctica clínica para poder mejorar el tratamiento de los pacientes. Entre los muchos aspectos de controversia y profundización que se genera con la implantación de la medicina de precisión, se encuentran dos importantes. Uno es la formación y puesta en marcha de los comités moleculares de tumores, y otro es las políticas de aprobación de la medicina de precisión y su repercusión en la práctica clínica. Y para estos dos elementos importantes, de los muchos que hay de la medicina de precisión, hemos invitado a dos expertos, a dos conocidos ponentes, que son expertos en sus campos respectivos. En primer lugar, es un placer para mí presentar a la doctora Laura Mezquita. Laura Mezquita es oncóloga médico, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, en la unidad de oncología torácica, y es experta en cáncer de pulmón, y también está inmersa en el laboratorio de genómica translacional, terapias dirigidas en tumores sólidos del IDIBAPS. Laura nos va a comentar los comités moleculares de tumores, qué son, para qué sirven, cómo funciona, y después de esta exposición de Laura, y de manera seguida, vamos a presentar al doctor Roberto Salgado. Roberto Salgado es patólogo, no es oncólogo, es patólogo, y es asesor y auditor de patología molecular de laboratorios genéticos para el gobierno belga. Él trabaja en Bélgica, en Bélgica, sí. No en Bruselas, pero en Bélgica. Es además director del Grupo de Trabajo Internacional de Biomarcadores en Inmunooncología, y pertenece también al Laboratorio de Investigación Translacional en Cáncer de Mama. No sé si lo he dicho bien, Roberto, tus títulos, espero que sí. Bien, con estos dos expertos el éxito de la reunión está asegurado. Yo solo, antes de dar paso a Laura, yo solo deseo que esta reunión sea útil para todos, que sea práctica, que saquemos conclusiones de futuro inmediato y que nos pongamos deberes rápidos en el próximo lunes, por decir así, para poder trabajar y para dar pasos firmes en el intento de conseguir una medicina de precisión para nuestro país y en concreto, pues, evidentemente, para Castilla-La Mancha, que es en lo que yo aquí represento. Le doy, por tanto, la palabra a Laura Mezquita, que, como antes comenté, va a hablar los comités moleculares de tumores, qué son, para qué sirven y cómo funcionan. Muchas gracias, Laura, y tienes 20 minutos. Gracias a todos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y bueno, durante estos minutos pues voy a hablaros pues de cómo empezar un comité molecular desde el inicio
y intentaré de la forma más práctica posible daros pues, las nociones básicas que he ido acumulando a lo largo de la experiencia y de los comités en los que he participado y he ido trabajando. Para eso me gusta mucho que cuando tengo que explicar algo desde el inicio, utilizar pues las 6 preguntas del pensamiento crítico para poder ir respondiendo poco a poco a cada uno de los aspectos más importantes. Pero antes de nada, deciros que me gustaría explicaros qué es lo que yo hago aquí, ¿no? ¿Qué hago hoy dando una charla sobre comité molecular en la Asociación Castellano-Manchega de Oncología? Bueno, pues la idea es un poco compartir pues las lecciones que he ido aprendiendo desde el 2015 y he participado en varios comités moleculares, como decía, estuve trabajando más de 4 años en Gustave Roussy y ahora ya desde hace un año trabajo en el Hospital Clínic y desde entonces pues he sido staff del Comité Molecular de Tumores Torácicos en Gustave, también he estado en el grupo de medicina de precisión ya como el coordinador del Comité de Tumores ya de todos los tumores sólidos en Gustave Roussy y ahora recientemente pues desde el 2020 en el Comité de Tumores Europeo de la ORTC, de la plataforma SPECTA, de la que hablaremos, y como coordinador de las sesiones de comité molecular, que no voy a hacer spoiler porque más adelante hablaré sobre eso. Total, que con todo este background, pues lo primero que vais a pensar es, bueno, ya nos viene a hablar aquí de lo que hacen en Francia y va a tener una opinión sesgada, porque Francia no tiene nada en lo que parecerse a la situación que tenemos ahora mismo en España. En Francia hay una red nacional de caracterización molecular de tumores, de manera que hay diferentes plataformas regionales, en las que una de ellas es de Gustave Roussy, y todos los pacientes a nivel de Francia, ya te diagnostiques en una provincia o en otra, todos al menos tienen que tener un perfil mínimo molecular hecho. Antes era como un análisis secuencial de genes, ahora ya se hace mucho más optimización con NGS. Todos esos datos van al Centro Nacional Francés, al National Cancer Institute francés, al ANCA, y en función de eso son reembolsados a los hospitales. O sea que es una red nacional que funciona muy bien desde el 2012. Esta foto es un poco antigua, pero simplemente para mostraros que la mayoría de los pacientes son testados. Además, tengo un sesgo especial porque vengo de Gustave Roussy, donde he trabajado y donde me he formado casi toda mi formación de medicina de precisión viene de allí, y es probablemente uno de los impulsores y de los que más han invertido en los estudios de medicina de precisión. Por lo tanto, los pacientes de allí no son los pacientes tipo, porque la mayoría de los pacientes pues, tienen hechos perfiles moleculares muy, muy grandes, exomas, RNA sequencing o paneles NGS, cuando nadie todavía hacía NGS, de manera que la cantidad de datos moleculares que tenía Gustave Roussy desde hace muchos años pues era amplio. Y eso hizo pues, que en 2010 se creara el comité molecular, fijaros, 2010, y yo llegué en 2015, claro, era la primera vez que asistía a un comité molecular, en este caso era de pulmón, que era el que existía, el primero que se fundó. Presentaban todo lo que diera al menos un resultado positivo en un panel NGS o con una secuenciación de un solo gen, pero que hubiera una alteración molecular ya era motivo para presentarlo, para ir haciendo, ¿no? Recogían toda la casuística e iban ganando expertise. Y siempre hacían lo mismo, una secuencia un poco simple que era, es un target, lo que se diagnostica es un target, si es un target tiene tratamiento, y si tiene tratamiento, ¿cómo le doy al paciente ese tratamiento? ¿Cómo llego a ese tratamiento? ¿En ensayo clínico, en fuera de protocolo o está aprobado en rutina y no tengo que hacer nada más? Sin embargo, en 2018 Gustave Roussy tuvo una apuesta que fue, antes tenían muchos comités moleculares diferentes y cada uno presentaba a sus pacientes, a veces el mismo paciente del comité de pulmón se presentaba en Moscato y después se presentaba en el de ADN circulante. Y bueno, era un poco caos. Al final lo que decidieron es juntarlo, porque al final, pues cuando se juntan los esfuerzos, pues es mucho más práctico y somos más fuertes. Y al juntar eso, yo pasé a formar parte del grupo de medicina de precisión. Había un jefe, un equipo de gestión y de coordinación del comité molecular, bueno, unos jefes, en Francia siempre hay muchos jefes, y luego un equipo asociado con todos los otros especialistas que deben formar parte de un comité molecular. Y bueno, junto con Patricia, que es otra compañera que sigue trabajando en Gustave Roussy, éramos las dos coordinadoras, yo por la parte de oncología médica y ella por la parte de fases 1
del comité molecular junto con el soporte de un equipo operacional. Además, desde el 2020 os decía que asisto al comité molecular de SPECTA. SPECTA es una plataforma molecular de caracterización de tumores que forma parte de la ORTC. No sé si lo conocéis, yo creo que en Castilla-La Mancha no hay ningún centro, pero sí que está abierto. Todos los que están en azul oscuro son centros, o sea, son países en los que SPECTA está abierto. Nosotros lo tenemos abierto en el Clinic y tienen muchísimas cortes de tumores sólidos diferentes en los que envía el tumor. Se envía una muestra de sangre, bueno, no en todos, pero en la mayoría se envía una muestra de sangre y en un plazo de 4 a 6 semanas mandan una caracterización molecular de los tumores, ya sea con un panel de NGS amplio o alguno comercial, o ya sean protocolos más ambiciosos, que son secuenciación masiva con exoma y RNA sequencing, que son sobre todo las cortes que luego van a recibir inmunoterapia. Sea lo que sea, es una forma muy buena de darle a los pacientes un acceso a una caracterización molecular muy exhaustiva, y os animo, si no lo conocíais, a que consultéis la página web. Luego tendréis acceso a las diapositivas, y también, si alguno de vosotros está interesado en abrir SPECTA en su centro, pueden participar cualquier centro, grande o pequeño, siempre que se acredite con unos niveles de calidad de la ORTC, que normalmente lo cumple cualquier centro, prácticamente cualquier centro español, y merece la pena porque permite hacer una caracterización molecular de tumores que no podemos hacer en rutina. Una cosa interesante de esta plataforma molecular es que tiene un comité molecular asociado, es al que voy, y yo voy a la parte de tumores torácicos, luego hay de diferentes patologías. Está abierto a todos los investigadores. O sea que si sois investigadores en SPECTA, podéis asistir al comité molecular, y de verdad que es muy enriquecedor y se aprende muchísimo. Total, que después de este background un poco sesgado de Gustave Roussy, junto con toda la parte de la ORTC, pues podréis pensar que yo tengo una visión cero realista de la realidad, y que ahora vuelvo a España y a ver cómo lo hago, ¿no? Y cómo podemos aplicar el modelo aquí. Pero yo soy consciente, antes de irme a París, yo hice la residencia en Salamanca, estudié medicina en Salamanca, hice la residencia allí. Después estuve trabajando 4 años en Madrid antes de irme a París, y ahora trabajo en Barcelona. Por lo tanto, conozco cómo funcionan muy bien 3 comunidades diferentes, y cada una es completamente diferente, y estoy segura de que vivimos 17 realidades diferentes en España, y casi vivimos más de 300 realidades, porque luego dentro de cada comunidad, cada hospital tiene una forma de hacer las cosas y de caracterizar los tumores diferentes. Así que yo soy muy práctica y siempre pongo pues un poco la balanza de los pros y los contras de hay que hacer un comité molecular en España o no estamos preparados, cuál es la situación, ¿no? Y entonces, pensando un poco los contras, pues lo primero que pensaba es que no tenemos equidad de acceso, y eso es una pena, porque dependiendo de dónde se le diagnostique a alguien un tumor, se le va a hacer más o menos caracterización molecular, y eso puede ser una pérdida de oportunidades de tratamientos. Y eso es una limitación, la verdad. También es una limitación nuestra clínica. O sea, cuando le decía yo a los franceses que cuando estaban en los centros previos antes de estar trabajando en Francia, que tenía 5 días a la semana consulta, y decían, pero ¿y cuándo resuelves la consulta? Y pues cuando termino la consulta por la tarde. ¿Y cuando haces investigación? Pues en mi tiempo libre. No, eso, a veces esa sobrecarga impide involucrarte en cosas un poquito más nuevas, o cambiar tu forma de trabajar. Además, no tenemos estructuras de medicina de precisión, que son una necesidad, porque al final el comité molecular no deja de ser una de las partes de los programas de medicina de precisión, y eso hace que muchos centros no tienen experiencia para poder gestionar estos comités moleculares. Sin embargo, yo soy positiva, además de práctica, y estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Los oncólogos y el resto de los especialistas no somos nadie. Y estamos muy acostumbrados a trabajar con los patólogos, a trabajar con los biólogos moleculares, a trabajar con cada uno de los especialistas, solo que no nos juntábamos todos juntos. Y también somos muy proactivos. En general, los españoles somos muy proactivos y siempre intentamos, y los oncólogos también, porque nos toca ir cambiando, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años que acabé la residencia, y desde hace 10 años lo que ha cambiado la oncología, bueno, ya no solo pensando en cáncer de pulmón, que a lo mejor es el que más ha cambiado de todos, pero es que tenemos que estudiar a diario, todo cambia, somos muy dinámicos y somos muy proactivos.
Y aunque no tengamos un programa nacional, sí que tenemos la suerte de tener muchas formas de caracterizar a los pacientes, pues ya sea protocolos como SPECTA o ensayos clínicos que tienen caracterización molecular como un pre-screening de ensayos clínicos, otros tienen acuerdos dentro de un centro con pequeños estudios que permiten hacer pues, paneles de secuenciación de un NGS comercial a los pacientes y vamos acumulando casuística, pero no nos hemos puesto a trabajarla juntos. Y otro de los puntos fuertes que tiene España es que es un centro, o sea, es uno de los países más reclutadores de ensayos clínicos en Europa y tenemos muchísimos ensayos clínicos. Y eso permite que no vale solo tener la caracterización molecular, sino que esa caracterización molecular después da acceso a tratamientos. Así que, bueno, claramente hay un ganador y es que sí necesitamos un comité molecular. ¿Pero qué es un comité molecular? Bueno, al final es un grupo multidisciplinar de especialistas. Y aquí sí que hay que tener muy en cuenta que no existe un comité molecular solo de oncólogos. Los oncólogos solos no hacen un comité molecular, se necesitan a todos los demás especialistas que tienen que ver con el diagnóstico molecular y con el tratamiento. Y eso enriquece muchísimo la discusión. Es fundamental, no consiste en un comité en el que simplemente se lee lo que tiene el paciente y dicen, bueno, tiene esto, pues tal. No, hay que discutirlo y tiene que ser una discusión activa, basada en la evidencia previa y todo esto orientado con una orientación molecular. Y después hay que emitir unas recomendaciones. Y esas recomendaciones pueden ser modo recomendaciones que no sean vinculativas, pueden ser algunas recomendaciones que tengan carácter legal, pero siempre hay que dejar una conclusión que tiene que ver con la orientación terapéutica y el acceso a tratamientos, es decir, con una mejor atención a nuestros pacientes. Así que de forma práctica el comité molecular tiene una parte de diagnóstico, tiene una parte de discusión y una parte de acceso a drogas. Y no deja de ser nada más que el brazo ejecutor de los programas de medicina de precisión dentro de los hospitales. Así que es fundamental tener comité molecular, porque sin comité molecular no hay programa de medicina de precisión. El programa de medicina de precisión es algo que es simplemente poner una estructura a algo que ya existe. Existen los programas de caracterización de tumores, ¿no? Existe el diagnóstico molecular de tumores en tejido. En algunos centros ya existe la caracterización tumoral en biopsia líquida, en otros no lo habrá. Pero sean los que haya uno, haya los dos o haya incluso más colaboraciones, al final todo eso se vuelca en un comité molecular y en función de eso el acceso a fármacos. Por lo tanto, es fundamental para los programas de medicina de precisión. ¿Y cómo empezar? Pues hay que empezar por aquí. Ya lo decía el doctor Casinello, es fundamental la educación y el training. Sin educación y formación en comité molecular no tiene sentido. Y cuando hablo de educación, hablo de todos los sectores. Aprenden todos, aprenden los biólogos, aprenden los patólogos, pero los que más tienen que aprender de esto son los oncólogos. Y hay que fortalecer y reforzar ese conocimiento molecular en tumores sólidos que nosotros no tenemos, pero no tenemos ni siquiera yo, que acabé relativamente hace poco la residencia, bueno, hace poco, ya hace años, pero que la tengo más reciente, me formé específicamente en esto. No está dentro de los programas de formación y nos falta, hay un vacío en la formación que tenemos que llenar nosotros en el día a día. Y al final, pues es una estrategia secundaria de reforzar los programas de medicina de precisión. Cuando hablo de conocimiento molecular, que es un aspecto muy amplio, hablo del conocimiento de las técnicas. Necesitamos identificar que no es lo mismo un exoma, que no es lo mismo que un genoma, que es el genome sequencing, que no es lo mismo que un panel target, y que vamos perdiendo información, vamos ganando sensibilidad, qué es lo que más cuesta, qué es lo que menos cuesta, y luego qué ventajas tiene uno y qué desventajas. Cuando no encontramos una alteración en uno, es un problema de sensibilidad, es un problema de profundidad o es un problema de no cobertura, porque a lo mejor pensamos que no la tiene la alteración y es que simplemente el panel que estamos analizando no incluye esa mutación. Y eso pasa muchísimas veces. Y ya no digo nada si encima tenemos que meter el factor biopsia líquida, porque ya empezamos a tener la discordancia entre el tejido y la biopsia líquida y no entendemos muchas veces y no sabemos cómo interpretar los resultados positivos y sobre todo los negativos de biopsia líquida. ¿Es un problema de sensibilidad? ¿Es un problema de carga tumoral? ¿O es un problema de lo mismo? No cubre el panel, ¿no? Entonces es muy importante siempre saber cuál es nuestra pregunta, qué es lo que queremos detectar. ¿Queremos detectar una alteración? ¿Queremos detectar muchas? ¿Queremos detectar una alteración en enfermedad avanzada o estamos hablando de un estadio localizado?
Todo eso tenemos que saber mucho más sobre eso. Evidentemente, cuando todo el mundo piensa en molecular knowledge y le viene el conocimiento molecular, le viene a la cabeza esto, ¿no? El típico Camembert con todas las alteraciones moleculares y luego todas las vías de señalización, pero no solo esto debe incluir un comité molecular. Existen otros biomarcadores que ayudan a la orientación terapéutica, es decir, el tumor mutational burden, bueno, es un poco controvertido, pero bueno, lo he dejado ahí como potencial biomarcador o la inestabilidad de microsatélites. Como tal, no da acceso a un tratamiento dirigido, conocido tratamiento dirigido como una targeted therapy, pero sí que orienta hacia un tratamiento que es la inmunoterapia. Por lo tanto, estos son otros conocimiento molecular que debemos tener. Y no solo las alteraciones somáticas, esto es súper interesante, las alteraciones germinales. Cada vez sabemos más y ya no hablamos solamente de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de tumores digestivos, sino que cada vez vamos incluyendo más y más y más, y dentro de poco el pulmón estará ahí también. Y al final, todas estas alteraciones germinales, muchas de ellas tienen una orientación terapéutica. Por lo tanto, muy importante las alteraciones germinales que se integren dentro de los comités moleculares. Así que pasado ya la primera etapa, que es el training y la educación, el segundo challenge que podríamos tener es cómo hacerlo. Pues lo primero es tener un equipo y hay que establecer quién es el equipo o quién tiene que dirigir el equipo del comité molecular, pero debe haber un responsable, una cabeza de comité molecular que sea a efectos prácticos el jefe. Y después tiene que haber un core, un poco siguiendo el ejemplo. Yo todo esto que os voy a decir es un poco las ideas que yo tengo, que yo he ido madurando un poco basándome en el modelo español y luego en el modelo francés, ¿no? ¿Qué puedo coger bueno de allí y traérmelo aquí? Y está claro que el equipo clínico es fundamental, tiene que haber un coordinador clínico, que puede ser la misma persona que el jefe o puede ser dos puestos diferentes, un poco dependiendo de las características de cada uno de ellos, pero sí que se necesita un soporte de gestión. No hace falta que sean dos personas, no hace falta que sea un project manager o un study coordinator como era en Bustarusí, pero con una de nuestros administrativos normales de consulta de oncología, que son súper apañados, es más que suficiente para ayudarnos a recoger informes, a integrar, a preparar los dosieres con toda la información antes del comité molecular, pero esa ayuda es necesaria, sin eso no se puede seguir. Y luego todo el equipo asociado. Lo que decía, no hay comité molecular sin molecular. Aquí depende un poco de los hospitales, porque hay hospitales en los que hay biólogos moleculares y hospitales en los que el rol del biólogo molecular lo hacen los patólogos moleculares. Sea lo que sea, un poco adaptado a cada uno, son dos grupos que tienen que estar en los comités moleculares junto con los farmacéuticos, que son los que dispensan los tratamientos y que son los que se encargan de la terapéutica, junto con los genetistas, el consejo genético, ya no solo los oncólogos médicos que se dedican al consejo genético, sino los que los diagnostican. Los ensayos clínicos, el equipo de ensayos clínicos, cómo acceder y dar acceso a los tratamientos y el equipo de investigación. Así que el siguiente challenge, ya tenemos la formación, ya tenemos quién va a ser el comité molecular, la estructura y ahora qué casos discutimos. Pues yo os diría que yo haría un poco como hacía Bustarusí al principio, que es cualquiera que tenga al menos un perfil molecular, no una alteración, un perfil molecular hecho, porque los perfiles moleculares wild type, que no tienen ninguna alteración, también son muy informativos. O sea que empezaría por cualquier paciente que tenga un perfil molecular hecho y luego se van triando por los casos de interés. ¿Y quién los tría? Esto es muy complicado porque siempre es como, no, el médico de consulta, no el biólogo cuando identifica una alteración, y yo creo que ambos. Y luego se va identificando y luego se va seleccionando, se guardan todos los casos y se van progresivamente discutiendo. Pero el biólogo va a identificar, madre mía, una fusión de NTRK, ¿no? Eso evidentemente tiene que ir a un comité molecular. Pero un médico referente, un oncólogo que esté en la consulta y que vea, os pongo ejemplos de pulmón porque es a lo que me dedico, pero un paciente con una progresión osimertinib y que tiene un bypass mechanism con una fusión de red, hombre, eso tiene que ir a comité molecular. A lo mejor no lo ha detectado el biólogo, pero lo detecta el oncólogo referente. Así que cualquiera de los dos. Y estos son los 3 puntos claves a la hora de discutir los pacientes. El diagnóstico, el molecular screening al diagnóstico, es decir, cómo interpretar un NGS al diagnóstico, cómo interpretar una discordancia entre tejido y biopsia líquida,
Después, ¿cómo interpretar la resistencia? Tengo una biopsia basal para comparar con la resistencia, es una aparición de mecanismo, o sea, una aparición de un evento que podría ser un mecanismo de resistencia. Solo tengo el time point a la progresión, por lo tanto no sé si estaba el evento antes o no. Todo ese tipo de cosas hay que presentarlas. Y por último, la clinical utility. Y la clinical utility no viene a decir otra cosa que es que integrar todos los datos que tenemos. O sea, no hay más ciego que el que lee un informe molecular sin interpretarlo en el contexto. En el contexto es progresión o es baseline, tiene biopsia líquida hecha también, solo tiene tejido, es una biopsia líquida negativa y no tengo nada, me la creo o no me la creo, pero si solo tiene metástasis cerebrales, si solo tiene metástasis cerebrales, ¿qué carga tumoral va a tener circulating? No, ese tipo de cosas, eso se tiene que discutir en el comité. Y una vez hecho todo eso, todavía nos queda cómo homogeneizar el trabajo, porque si no, va a haber 4 comités diferentes, cada comité va a hacer un informe diferente. Entonces, nosotros trabajábamos mucho en intentar armonizar todos estos y al final llegamos a hacer un pre-RCP, pero es como una ficha en la que con datos ya rellenados, pre-rellenados, que solo había que poner el nombre de la terapia y poquillas cosas más para simplificar el trabajo, y preparábamos esas fichas antes del comité molecular. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa información antes. No tiene ningún sentido que no presentemos esa información porque vamos a decir estupideces. Me acuerdo todavía de un caso de una vez de un paciente que tenía una TMB muy alta, en plan 15 o 20 o alguna cosa de estas, en un panel y no nos habíamos fijado ni qué time point era un cáncer de pulmón, ¿no? Creo que era un cáncer de pulmón. Y entonces dijimos, TMB elevado, recomendación de inmunoterapia. Y vino su oncólogo referente y nos dijo, oye Laura, recomendación de inmunoterapia, es que no habéis visto la historia. Y yo, no, bueno, vimos el informe. Bueno, pues el informe, o sea, vimos el informe de el molecular solo. Dice, pues un paciente que estaba haciendo inmunoterapia y que la biopsia está la progresión de inmunoterapia. O sea, si no tenemos en qué time point, con qué tratamientos estaban, qué respuesta ha hecho, vamos a decir bobadas. O sea, hay que decirle a un paciente que está progresando inmunoterapia que el comité molecular recomiende inmunoterapia, hay que tener esa información. Así que hay que hacer como una especie de informe, y eso yo os lo recomiendo, un pre-informe cortito, y después ese preinforme solo se le añade cuando hagáis la el comité molecular, que es el RCP, es el nombre en francés, se le hace la conclusión, se añade la conclusión. Y luego esto sí que depende de cada sitio. En algunos sitios este comité tiene vinculación legal, en Francia el comité molecular tiene vinculación legal, es decir, que se debe dejar un registro y un informe de validado en la historia clínica y sirve para validación de tratamientos fuera de protocolo. Eso luego dependerá en España un poco de cada comunidad. Luego podemos hablar sobre eso. Aquí os he puesto un resumen de la información que sería en un informe perfecto. Evidentemente hay veces que no tenemos esa información, pero que en un informe perfecto tendría que tener, ¿no? Todos los antecedentes, muy importante el familiar, muy importante los hábitos tóxicos y el laboral, ¿vale? Sobre todo en patologías como el cáncer de pulmón, historia oncológica, qué líneas ha recibido ya inmuno, para que no le digamos que le vamos a poner inmuno, ¿no? Y la historia molecular. Todas las biopsias, muy importante cuando se habla de una biopsia, aparte de la fecha, obvio, la técnica y el panel, ¿vale? Para saber qué cobertura tiene y saber si incluye o no las alteraciones. Luego saber si es líquido tejido y dónde está. Porque no es lo mismo dependiendo de la localización o de la interpretación de datos. Y siempre, y esto es una cuestión de cortesía, que es preguntarle a su oncólogo referente. Porque si no, al final vamos a discutir y muchas veces los propios oncólogos, nosotros escribimos en la historia mucho, pero no, hay veces cosas que los oncólogos aportan de muchísima más riqueza de datos, ¿no? Y entonces preguntar al oncólogo, pues vamos a discutir este caso en el comité molecular, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿No? Y luego invitarlo, ¿vale? Porque a lo mejor no es del comité molecular, pero le gustará saber que se va a presentar su caso y siempre los invitábamos para que pudieran presentarlo ellos si querían o si no, para que estuvieran de oyentes. Y esta es la conclusión. Es una conclusión que está hecha en 4 puntos, siempre de forma sistemática, evidentemente el diagnóstico y decir un poco la implicación y, muy importante, los niveles de accionabilidad, decir si hay orientación terapéutica y si es elegible a un tratamiento dirigido. Ya veis que antes la orientación terapéutica puede ser la inmuno, que no es un tratamiento dirigido, o puede ser osimertinib y entonces es un tratamiento dirigido, y otras sugerencias, ya sea una validación técnica, ¿no? A veces encontramos una biopsia líquida con una mutación o con una alteración que nos ha descrito antes, que no sabes tal, que no la tenemos en tejido,
y luego pues se presenta en el comité molecular y se pide una validación en tejido o derivar a consejo genético si es una paciente que tenga mucha familia. Muy importante los niveles de accionabilidad, porque ya no todos los pacientes, o sea, no todos los genes tienen el mismo impacto y debemos conocerlo. Y a veces es una locura porque hacemos un panel de cualquier panel comercial y vemos una lista de alteraciones y bueno, ¿y ahora cuál cojo? ¿No? ¿Cuál es la prioritaria? ¿Hay algún ensayo clínico? Pues para eso nos ayudan los niveles de accionabilidad. Y en el comité molecular, generalmente nosotros utilizamos el ESMO, o sea, el SCAT de la ESMO y OncoKB del Memorial. Os recomiendo OncoKB para empezar porque es súper fácil. Es una página web en la que metéis el tipo de alteración y os sale directamente el nivel de accionabilidad. Y luego generalmente SCAT y OncoKB son bastante parecidos. ¿Vale? Lo único que SCAT lo tienes que calcular tú en función de si es un ensayo randomizado, si es un single arm, si es solo evidencia clínica o preclínica, y el OncoKB te lo dice directamente, modelo americano total. El siguiente reto sería cómo integrarlo en la rutina, ¿no? La rutina, eso es muy complicado en los hospitales y aquí os pongo un poco el workflow que era el que utilizábamos nosotros allí, que era poníamos un límite de los lunes de resultados moleculares, el martes nos juntábamos con un grupo de residentes muy motivados para rellenar las fichas y hacíamos por un lado la selección de los casos de interés y por el otro lado rellenábamos esos pre-reports, presentábamos el caso con esa información y se discutía, siempre mandábamos un mail antes a todos los oncólogos para que supieran se presentan estos casos y que quien quisiera se conectara y por último el pre-report añadíamos la conclusión, se validaba y se dejaba en la historia clínica una copia. O sea que es algo relativamente asequible para nosotros. ¿Y quién tiene que formar parte del comité molecular? Pues lo primero es que no debe ser un órgano, no deben ser personas que solo se dedican a una patología. Lo que sí que está en bastantes artículos es que al menos uno de los oncólogos médicos asignados al comité molecular debería ser un oncólogo de pulmón, no porque yo sea de pulmón, sino porque el cáncer de pulmón tiene a día de hoy la mayoría de las indicaciones de terapia dirigida en rutina y tienen mucho conocimiento en relación a eso. No significa que sea obligatorio, simplemente recomendable. Tampoco tiene que haber un solo oncólogo, así que bueno, eso se puede mirar un poco en función del expertise, ¿no? Porque luego va muy persona dependiente. Sí que os recomendaría que tuviera un staff asignado, ¿vale? No que pueda venir cualquiera y que no haya nadie responsable. Tiene que haber al menos un responsable de cada patología con su correspondiente backup cuando hay vacaciones y que de esos al menos sea obligatorio de las disciplinas más relevantes para el comité, que son la toma de decisiones, que es oncología médica, patología y biología molecular. Y luego, bueno, farmacia también en el caso de que sea validación de tratamientos. Y tiene que estar abierto a todo el mundo y fundamental que vayan los residentes. Que luego se organice como rotaciones o que se organice de otra forma, pero los residentes tenemos que crear una nueva generación de residentes que ya integren en su plan de formación el comité molecular, no sea como nosotros que lo hemos tenido que ir aprendiendo detrás. Y el por qué, pues está claro, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es darle mejor acceso y mejor cuidados a nuestros pacientes si somos capaces de darle acceso a las nuevas drogas, ¿no? Si tenemos ese reflejo a decir, oye, este paciente hay que biopsiarlo, ¿no? Los comités moleculares aumentan el número de biopsias y aumentan el número de proyectos de investigación y aumentan el número de colaboraciones. Y todo eso viene derivado porque empezamos a decir, no, hay que hacer una biopsia, hay que buscar mecanismos de resistencia, ¿no? Y eso es de la discusión. Todo esto en realidad ya lo hacíamos, porque yo toda la vida he escrito al patólogo, he llamado al biólogo molecular para preguntarle, oye, este patrón de FIT que yo no entiendo, ¿qué tal? Eso lo hacíamos, pero ¿qué pasa? Que era entre dos, ¿no? Y entonces el biólogo molecular se volvía loco porque le llaman 20 personas a la vez diferentes para preguntarle por 20. En vez de juntarnos un día y discutirlo de forma integrada y que sea pues, más práctico para todos, porque lo dice una vez, lo escuchan todos y es muchísimo más productivo, es más práctico. Y es más práctico y más reactivo. Hace que los pacientes se biopsien más, se busque evidencia y se encuentren cosas como que una progresión de osimertinib, nosotros biopsiamos siempre. Y cuando digo siempre, siempre, salvo que haya una lesión inaccesible que ya nuestro radiólogo de tórax nos diga, mira, Laura, esto no se biopsia. Nosotros siempre, especialmente las recidivas precoces, que muchas veces tienen que ver con bypass mechanism y se presentan en el comité molecular y pueden dar acceso, eso sí, a tratamientos soft protocol o si hay ensayo clínico, pues ensayo clínico, como es el ORCHAR en este caso. Y bueno, el COVID solo nos ha dado una opción, que es hacerlo por Zoom. Empezamos en noviembre
aquí en el Hospital Clínic, así que a día de hoy solo lo hemos hecho. Se puede hacer cada 15 días o una vez al mes. Yo recomendaría para empezar cada 15 días porque es para que cojáis un poco, ¿no? y le dé acostumbrándose y después luego según el número de casos. Y ya rápidamente simplemente comentaros lo que son las sesiones de comité molecular, que son las sesiones estas desde noviembre que hacemos. Son unas sesiones promovidas por Oncología Médica en el Hospital Clínic con una orientación molecular, ¿vale? A las que invitamos a todos los que tratan o que tienen que ver algo con cáncer, y con los pacientes oncológicos invitamos a todos, igual que con el organigrama que os he enseñado antes, con los mismos 3 pilares: diagnóstico, resistencia y la integración de todos los datos juntos. Y lo hacemos un poco diferente. Nosotros no hacemos un comité como tal, lo que hacemos, estamos en la fase de training, estamos en la fase de formación, y entonces lo que hacemos es como un caso muy, muy detallado, como si fuera un comité molecular, pero analizando la resistencia, la funcionalidad, absolutamente todo lo que está descrito. Entonces preparamos junto con el ponente el caso previamente y después se discute. Claro, no puedes dejar, nosotros invitamos a todos y empezamos con los residentes, porque pensamos que primero a los residentes a todos les interesa la medicina de precisión y luego se sienten, o sea, es un reto, porque es una cosa que no han hecho nunca, ¿no? O sea, presentar un caso clínico lo han hecho muchas veces, pero presentar un caso clínico con orientación molecular y hablar de mecanismos de resistencia, eso los residentes normalmente no lo hacen. Así que casi todos los primeros fueron residentes súper motivados y tienen unos casazos alucinantes que nos sorprenden a todos cada miércoles que lo hacemos, pero hay que darle soporte. Y el soporte somos nosotros, que somos 3 compañeras, bióloga molecular, genetista y oncóloga, que damos y les ayudamos y les enseñamos qué herramientas hay que utilizar, los niveles de accionabilidad, dónde comprobar la funcionalidad, cómo mirar en Cosmic y todo este tipo de cosas para saber la importancia de una alteración. La discusión, como es por Zoom, ahora es guiada por el propio ponente, con mucha actividad. Hacemos la discusión media hora, 3/4 de hora y después una discusión, la presentación y luego ya va la discusión. Y bueno, enseñaros un ejemplo, esta es la última que ha sido esta mañana, la hacemos los miércoles a las 8:15, cada 15 días, y para que veáis que tiene muchísima participación, normalmente son en torno a 80 personas conectadas. Hoy ha sido sobre un caso de de BRAF, no V600E, pues que se había tratado con un off-label, ¿no? Con un tratamiento fuera de protocolo. Y ya para terminar, recalcar estos 3 aspectos. Uno, que es el training y la educación, que es fundamental para esto. Sin eso no tiene sentido ponerse a describir informes sin tener una formación y mejorar nuestra formación como oncólogos médicos. Necesitamos trabajar en equipo, como ya lo hacemos, pero ahora de forma integrada, juntándonos, y tiene que haber una estructura dentro de los hospitales bien establecida para que esto funcione. Y nada, animaos a hacer los comités moleculares, que podéis contar con todo mi apoyo y os ayudo en lo que haga falta, porque ya llegó el tiempo de cambiar y todo esto es al final pues con el mejor objetivo, ¿no? Que es aportar lo mejor a nuestros pacientes. Y con esto termino. Muchas gracias a todos y nada, deseando ver la siguiente presentación del doctor Salgado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ya te adelanto que ya hay preguntas en el chat, ¿eh? Y yo tengo varias también que hacerte. Gracias por tu exposición, llena de matices y llena de preguntas que has dejado abiertas, y ahora luego tenemos tiempo. Recuerdo a todo el mundo que puede hacer preguntas ya sobre la exposición de Laura y cualquier duda o cualquier pregunta de interés que pueda tener en relación con la medicina de precisión aplicada a sus hospitales. Y ya para mí un placer presentar ya al doctor Roberto Salgado, ya lo presenté antes, patólogo, que nos va a contar un poquito, pues, bueno, si es suficiente o no los apoyos sociales y políticos para la puesta en marcha de la medicina de precisión. Muchas gracias, Roberto. Okay. Muchas gracias por la invitación. Yo soy chileno, exiliado político con mi familia en el siglo pasado. Llegué a Bélgica cuando tenía 2 años, ahora tengo 47. La consecuencia de eso es que mi castellano es muy bueno para discutir el fútbol y el castellano de la calle, pero el castellano científico no me va tan bien. Así que voy a hacer esta presentación en inglés. Pero cada uno puede hacer su pregunta en castellano, por supuesto. Y voy a tratar de responder en castellano, pero muy probablemente en inglés. Así que ahora voy a hacer el switch a English.
o Spanglish, como se dice. So I'm going to give you a very practical lecture on the real life issues on so-called precision medicine. These are my disclosures. So I have not a single disclosure, actually. This is actually the most important message of this lecture. If you want to implement good precision medicine, it needs to be with 3 partners: academia, industry, and government, all 3 of them. So not industry with academia alone, without government, not government with academia alone, without industry, all 3 of them. And I will show you exactly what I mean with this. The general paradigm to start with is a clinical trial serves to validate a biomarker in a drug and does not serve to validate an assay. I think this is extremely important to demonstrate you how we can avoid, if we understand this notion, implementing complex genomic tools in daily practice. And the example will be on TMB, tumor mutational burden. And I encourage you to read this Lancet Oncology manuscript. It's just 2 pages. It's not that long, published in the Lancet Oncology together with the most important pathology organizations worldwide: the European Society of Pathology, the College of American Pathology, the Latin American Society of Pathology, and a few working groups, and a working group which I lead, in which we detail what is going on and what is going wrong, totally in the approval policies of assays, which we all are using in our daily practices, and why these approval policies actually lead to chaos in our daily practice. And I will show you a very concrete example on this. With all these pathology organizations, we have developed a set of solutions to improve how genomic assays are used in daily practice or implemented in daily practice. And the most important one, which I think is the first one: industry should be mandated, so not gently asked, mandated to do concordant studies with other similar assays or controls before a drug is approved. And I will show you a very concrete example. And when I mention about this example, please do the exercise how you would implement TMB in your practices in Spain, in Castilla de la Mancha. Here you see the Keynote 158 study, which has led to the pan-cancer approval by the FDA for Pembro in the MTB high, using a cutoff of 10 mutations per megabase. And here you see those that have responded, but you also see that there are cases which were below the cutoff defined by the FDA that also responded to pembrolizumab. And I will show you how this may be misleading when we are talking about the real life setting in our daily practices. In this graph, you see all the different companies and academic groups who have developed their own TMB assays, and they are all wonderful tools. But you can see immediately that each TMB assay has been developed in a different way. Different genes, the region that is covered is different. Some use only non-synonymous mutations, others use synonymous and non-synonymous mutations. So it's tremendous variability, and each one has been developed in their own setting. And the question is, if all this get to daily practice, what would be the impact of all these different assays in our daily practices? And now comes the example. So representing the EORTC, I was involved in the Friends of Cancer Research Harmonization study. So what we did is actually very simple. We evaluated all those 12 different TMB assays, these ones, in terms of performance when we have sent one sample to see what the variability is between all those different assays. So the purpose was, when we started to develop this project, the idea was we will probably have some variability in all those different assays. And the question is, how should we mitigate this variability? And how can we measure this variability? And how much variability do you see between all those different 12 assays? Because all of them are excellent. There is no golden standard in TMB assays. So what we did is actually conceptually very simple. So we took TCGA data, we used cell lines, and we used FFPE samples. We used whole exome data
as the golden standard for TMB. So the TMB value measured using whole exome data was considered as the golden standard. And then we send a sample of DNA to all those 12 different centers, and we said, measure TMB with your assay, send the results back to the organizing committee in the US, and we will see how much the variability is. It's a very simple concept. And here you see the variability. So every line is an assay. And the dotted line is the golden standard whole exome data, which we choose to be the golden standard. So here you see that there is a tremendous variability. Whether you use TCGA samples, whether you use cell line samples, or whether you use clinical samples between the different assays. So for example, this case, for example, the whole exome data golden standard was 30 mutations per megabase. This assay gave 40, this assay gave 15. Well, it's relatively reassuring that even at the low TMB range, the variability is more limited, and the higher you go, the bigger the variability. But yet you see this variability. And the question is, imagine in your setting that you would have two labs using two different TMB assays. What would be the implications of using two different assays if your patient would go to one or even to both centers? There will be a difference. And more importantly, and now coming to the regulatory thinking about regulatory science involves and has a tremendous impact on daily practice. So we need to couple them both. Here we see that the variability is dependent on the tumor type. So the variability for bladder cancer is different than the variability for colon cancer, which is much less different compared with lung squamous, and skin. So this suggests at least two things. One is there is variability between TMB assays, and this can be quite significant. And second, you cannot use for each single tumor type. You have to use for each single type a different cutoff, depending on the clinical implication. So this means that you cannot use one cutoff for all tumor types with one single assay. So this is what we developed subsequently, and we will be publishing this calibration tool in the next months. So thinking about how can we mitigate this variability in a real life practice setting. So this is a practical thing for the labs hearing this talk, is we developed a calibration tool based on all the data that we have assembled. We developed a calibration tool that the labs can use themselves. So when they develop the TMB result, they can run it through this calibration tool. And this calibration tool is based on all the data that we have collected, and then you will get a kind of normalization effect with respect to all those 12 different TMB assays. Because the real life setting is such that hospital A with a lab A will use a TMB for whatever reason, costs, feasibility, knowledge, and the other hospital will use another one. So you will get these different TMB assay practices in the real life setting, because there will be no single assay which we applied to all hospitals in the same way. Every hospital, every lab, every region will use their own assays for a variety of reasons. That's a real life setting. And the same accounts for NGS, as I will show you in a minute. So TMB is controversial, debatable. It has a signal. We don't know yet exactly, but as a pathologist, and if you want to implement TMB in your daily practices, there are inter-laboratory differences. And that's important to realize when you want to implement this in a daily practice. And this is a nightmare for governments when they want to reimburse an assay. So when looking back to this data and knowing what the FDA has approved, namely one assay based on phase 2 clinical data, so not phase 3. So the levels of evidence is not the best we have. With one single cutoff and knowing what we have seen in this data is that the pan-cancer approval by the FDA, by Foundation Medicine, cannot be the golden standard.
because foundation medicine was one of those 12 essays. And so there is variability. So if, for example, this study, the Keynote 158, would have been done with another essay from AstraZeneca or from Clariant or from whatever vendor, this graph would have been different. So FDA approval does not equate to biomarker level of evidence. We tend to think that when FDA approves it, that assay has the highest level of analytical validity. That's not the case. FDA approvals of assays, certainly in what they call accelerated approval programs, Tecentriq in breast cancer has been approved, Pembro has been approved in esophageal cancer. So these very early stage approvals, the level of evidence required by the FDA on analytical validity is extremely limited. So you get assays in daily practice which do show variability. For example, the FDA approves Pembro, as you know, for TMB high. This is based on one assay on a phase 2 pooled analysis, so not phase 3. So can we blame anyone? Can we blame industry for having followed this path? And the answer is no, because they just use the framework that already exists. But this also means that, for example, governments who say, and that's the real life setting, some governments, certainly in Asia, say you need to use an FDA assay if you want to get reimbursement for a particular drug. Where in Europe, we don't have to use FDA-approved assays. But the real life is that some hospitals will use an FDA because it's FDA approved. Now, my message to you is that it's not as simple stating that FDA has approved it, so it is the best assay available. That's not true, period. So this also poses the question, and then coming again to the real life setting, who determines clinical practice? Who determines which are the assays that you will use in your region, what I will use, and that Laura will use? Are we those that will develop clinical practice? The reality is that the regulatory framework is actually today the most important determinant. What will we be able to do in our daily practices? And it's a fact that it's mostly driven by industry. And I will show you in a minute how we can use this to our advantage together with industry. So this is not a criticism, it's a fact, but we need to use this concept to help us. So we don't need to fight it. That's like Don Quixote. So the academic community is not participating. And I will tell you in a minute why. We are excellent in producing academic output, but we need other skills when we talk about the real life implementation. So all those co-authors of all those wonderful studies, they think very much as academics. So they publish the study. So what they do, they go back and publish again, and then they go back and publish again. What happens after the study until the real life implementation is actually as important as what was done before the study. For laboratories, this means with the current framework, we cannot choose the best assay available, because some governments and some regions oblige the labs to use an FDA-approved assay. In the United States, there are states who say, if you want reimbursement for your assay, you have to use an FDA-approved assay, even if the lab thinks that there are other assays better than the FDA-approved one. So the current framework is not helping our patients, and we have detailed this in this Lancet Oncology paper. So that's a practical thing about implementing a genomic assay in the real life setting. You have variability. And how do you deal with this variability? You have to do these concordance studies. You have to develop a calibration tool. Then you go to the regulatory authorities, and then you get an approval of the drug. This was done after the FDA approval. So conceptually, Roche or Genentech will never say that other assays are good for Pembro because it's linked to the drug. The assay is linked to the drug. So what will happen to the drug label if Roche or Genentech suddenly say, it's true, you can use the Memorial Sloan Kettering TMB assay, or you can use even the AstraZeneca TMB assay. They will never say this because it's linked to the drug. So that's a reality in the real life setting. So how do we deal with this in Belgium? So in Belgium, we have developed
a program which we call Precision. It's always tricky to find names for this type of trials. We call it the Belgian Molecular Profiling Program for Metastatic Cancer for Clinical Decision and Treatment Assignment. Well, Precision is somewhere there in the words. And this is important. This is a project in which industry is actively part of, but with the Belgian government. And the reason why we did this, because we wanted to develop a project which is sustainable in time. So when I stop, because I want to do something else, the project will still be there. It will still be funded. So the big drama of academic project is that when the leaders of those academic groups stop, the project stops. This is together with the Belgian government. It's written in law. That's why it took 4 years to develop this. But now it's there and it will persist there. I will explain you the details in a minute. So what we did, and this is complementary to what Laura has presented. So we developed together with the government and together with the Belgian Society of Medical Oncology, a national database. You can develop this in your region also. If it's impossible to do it at the national level in Spain with all those 17 realities that you have. In Belgium, we have 9 different realities. But we managed to do this on a national base. It took 4 years. So every single genomic assay which is run in Belgium, if you want to get reimbursement, the data has to go to the government. It has to go to the government and only then you get reimbursement. 4 years ago, we didn't know how many RAS mutations there were in colorectal cancer, how many RAS fusions there were in lung cancer. We had no idea. Now we will know. In about a year's time, we will finally be able to do statistics. And then we can go to winner and say, okay, we have in Belgium, we have of our lung cancer patients, we have 150 RAS fusions. So we can do a phase 2 trial together with you nationally. So not the limited centers alone, as it is mostly fragmented, as we know in the academic community today. So we developed a national real-time shared database, which we collect genomic data, we collect clinical data, I'll show you in a minute. And this is accessible to all academic and non-academic hospitals in Belgium. So that's a framework. And then we developed 2 projects. We call it Precision 1, which is only to test logistics on genomics, and Precision 2, which is our own phase 2 trials that we have developed. We will show you in a minute what I mean exactly. So Precision 1, what is Precision 1 is actually very simple. So we have developed this framework, which consists of, in complementary to Laura, we have a national tumor board for the whole of Belgium, which meets weekly. Now we can discuss the details of it, and we have regional tumor boards who do the first local screening. Does it work perfectly? No, it doesn't work perfectly. We're all overbooked, we're all overloaded. It doesn't work all the time, but it works. And it's a learning curve. So Precision 1, what is Precision 1? Well, Precision 1 is actually does the concept of collecting genomic data at the national level work. That's one. Are we able to store it centrally? Second, are we able to use those data to find patients to direct them to target treatments, whether in a trial or not? The government, when funding this project, that's what they want to know. If they want to put money in genomic medicine, they want to have data that it works. And now with this project, we do this together with them so that they are seeing in real life whether it works or not. So we have 2 major trials or projects, conceptually logistical projects connected. We call it Precision 1. So we have a project, 2 projects, in which we will collect 2,000 patients with metastatic solid tumors for systemic therapy for 2 years. How will we do this? Quite simply. We have discussed with Roche Genentech to develop the so-called GENEO trial. The GENEO trial is actually a very simple thing. If I would be an oncologist and I want a genomic screen for my patient, if it's metastatic, I include my patients within this trial. It's a formal trial, so it has clinicaltrials.gov assignment. And the block will go to Foundation Medicine. They do the whole comprehensive genomic profile for free for 1,000 patients.
for a period of 2 years. That genomic data goes to Belgium, goes to the government, goes to the clinician, and the clinician has the obligation since a clinical trial to report a lot of things. Tumor type, stage, number of treatments, response rate, PFS, etc. All the things he has to collect to be part of this program. Why did we do this with Geneo? Why did we develop this project? So 4 years ago, and that's probably a situation in real life, and we can discuss with Laura what her experience is you have these different hospitals, and each hospital has its own genomic facility. And hospital A uses 25 genes panel, the other one uses 60, the other one uses 150, the other one uses IDILAS, just 4 to 5 genes. And it was very difficult to find a framework in which all of them would go together to a higher complexity genomic profile where we would screen 365 genes with all the gene fusions. That was impossible for a lot of good reasons. So we developed this framework with Foundation Medicine to show the Belgian government that it's feasible to implement comprehensive genomic profile in a real life daily practice, as an example. So the Belgian government, academia, and industry developed this framework, this project, to show the data that this will work or not. And the purpose is that after this Geneo project, we will discuss with the government what the results were, how many patients did we include, and if it works, then probably the government will come up with legislation with a formal reimbursement for comprehensive genomic profile. Dr. Salgado, 5 minutes, please. Okay, perfecto. Estoy por terminar. The BALLET trial is a similar project with Illumina. 1,000 patients in total, the same concept. Illumina funds the screening. Decision 2 is actually very simple. This genetic framework, we graphed to several phase 2 developed graphs, which are not so of interest to the clinical trial pharma community, but interest to us. So we developed 2 phase 3 trials. Here you see one is afatinib, is a phase 2 in advanced cancer, carrying EGFR or HER2 or HER3 alteration. And the second one is olaparib in those cancers which are not heavily recruited in pharma-driven trials. So we want to develop a trial ourselves. So we have developed the logistical framework, and we graphed several different projects on this framework, all in a tripartite collaboration. So in conclusion, we are very good in producing academic output. We are excellent in producing academic outputs, but we are not so good in changing clinical practice. This has been mostly driven by industry for good reasons. So this is not, it's a fact, it's an observation. We need a community effort, including patients, including industry, realizing that there is no golden standard in genomic medicine. It just doesn't exist. So we need to find a way how we mitigate those different practices in a region. And the regulatory instances, the reimbursement agencies, governments, academia, industry should all be part in developing this. So the research to papers, this is what most of us do. This part is actually equally important as this part. So collaboration is important. And this may sound very naive, but it's a fact. Industry needs to step back. We all need to step back and find ways how we can change for things. So we all have our biases and dogmas. We need to put them aside, and we need to find ways how to develop this. You can't imagine the resistance we got when we started to develop this project 4 years ago. But now everybody's happy that this project is there. Thank you. That's it. Muchas gracias. Eso para sus respuestas. Para sus preguntas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por tu excelente presentación. Que hay preguntas también. No sé si se me ve el vídeo. A ver, estamos los 3 en pantalla. La doctora Mezquita no la veo. Ahí, muy bien, Laura. Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos sentada aquí una serie de baterías de preguntas de audiencia que voy a intentar resumir. La primera es, bueno,
varias son generales, pero dirigidas fundamentalmente las primeras a Laura. Laura, te manda felicidades por tu exposición, por tu presentación y por tus reflexiones. Pero te preguntan que, claro, tú vienes de Gustave Roussy, ahora estás en el Clinic, tú ponte la mentalidad de Castilla-La Mancha, en la cual, pues evidentemente, tenemos dificultades grandes, no hay acceso a paneles, no hay biólogos moleculares. La pregunta es, ¿cómo piensas tú, tú que eres empática por lo que nos has expuesto en tu exposición, cómo piensas tú que podemos hacer nosotros en Castilla-La Mancha, las NGS, otras técnicas moleculares? Es decir, ¿cómo podríamos intentar montar el comité de tumores moleculares sin tener antes, de alguna forma, y fuera de ensayo, porque hay muy pocos ensayos en nuestra comunidad, cómo podemos hacer algo? Es decir, ¿qué pasos iniciales podemos hacer para intentar que Castilla-La Mancha pueda acceder también a comité de tumores moleculares y, por supuesto, a una secuenciación o estudios genéticos en ese sentido? A ver qué reflexión nos haces, Laura. Es complicado, seguro, porque no conozco muy bien cómo funciona, pero porque algunas preguntas voy a hacer yo primero para saber. Sí. ¿En Castilla tenéis NGS en algún centro o en ninguno? Negativo. O sea, Ninguno. en ninguno. Vale. Pero la vais a tener pronto. Bueno, Toledo, que es uno de los hospitales más grandes de la región, seguro que me escuchan gente de Toledo, están intentando montar algo ahí, pero no está todavía en la cartera de servicios y hay un trabajo seguro Vale. de Carmen Esteban, que dará su fruto, pero que todavía no hay nada establecido para montar esto. Trabajamos un poquito en función de cada uno, se busca la vida. Claro, sí. Entonces, cada centro me imagino que tendrá unos tipos de acuerdos diferentes para poder hacer al menos los genes de interés, ya sean con un panel pequeño o de forma secuencial, para dar acceso a la clínica, pero claro, con eso solo a la rutina del primer escalón. Luego, en ese caso, todos los genes imprescindibles los tenemos, por supuesto. claro. Por supuesto, a ver, todos los ALECAS, todos los ROS, todo el EGFR en pulmón. EGFR, sí, etcétera. pero no en un panel NGS. Pero no hay un NGS que nos diga los 300 genes que hay por ahí para poder hacer algo y montar un comité de tumores moleculares. Pues yo intentaría trabajar en red con los centros que sí que lo tienen. Si no hay ninguno dentro de la comunidad, con los que estén fuera de la comunidad, pero que puedan aceptar pacientes o muestras de la comunidad. A veces con acuerdos entre hospitales, con acuerdos con colaboración con la industria, incluso financiados por el propio, no sé, aquí por ejemplo en Cataluña el CatSalut financia determinadas cosas, otras no, y luego nosotros tenemos acuerdos pues, con laboratorios o tenemos acuerdos para poder hacer y dar acceso mientras se establece una red dentro de la región, porque lo ideal sería que a un medio plazo, no voy a decir a corto plazo porque estas cosas siempre llevan tiempo, pues tengáis disponible al menos en un centro, en un centro NGS. Eso sería lo ideal a medio plazo para que vosotros no haga falta que el paciente se desplace a Toledo, si se va a montar en Toledo, se mande un circuito de muestras, pues como pasa en cualquier sitio, ¿no? Yo pienso en Zamora, por ejemplo, yo soy zamorana, y entonces de Zamora no se hace muchas cosas, se mandan las muestras a Salamanca o se mandan las muestras a Valladolid, pues hacerlo de la misma forma. Y luego, lo que sí que haría es optimizar a lo que tenéis acceso vosotros. Por ejemplo, lo que he dedicado un poco de tiempo a SPECTA, porque es un ejemplo, sí. ¿no? SPECTA es la caracterización molecular a nivel europeo, eso lo podéis tener abierto en cualquiera de los centros y os permite hacer una caracterización de la mitad de los tumores sólidos que tengan una muestra de tejido que cumpla los criterios de Foundation. Bueno, en este caso son para hacer una secuenciación masiva, un exoma y RNA-seq, o para hacer un panel de Foundation, por ejemplo eso. Hay muchísimos ensayos clínicos, nosotros tenemos ensayos clínicos con pre-screening, con Foundation, ¿no? En función de los tipos tumorales. Por ejemplo, ahora tengo en mente el Ragnar, que es un estudio en el que se puede hacer un panel de Foundation a la mitad de los pacientes de nuestra consulta. Y eso, que parece que es una boda, es una forma de dar acceso y que se puede hacer intercomunidad. O sea, ya no solo dentro de cada comunidad, sino que si vosotros tenéis, y luego conocer qué es lo que hacen los compañeros de alrededor, ¿no? Yo hace poco vi un paciente de Cantabria que venía a incluirse en SPECTA y es de Cantabria, pero como viene con un acceso de ensayo clínico no hay problema.
o tenemos un programa de biopsia líquida. Nosotros aquí biopsia líquida gratis a todos los pacientes al diagnóstico. Pues hay algunos pacientes que no tienen perfil molecular y que les hacemos o sea que hay formas de trabajar en red, aunque no sea de una forma estructurada, mientras la estructura llega. Eso es lo que os recomendaría yo de primeras, siendo práctica. O sea. Hay muchas preguntas, pero hay una, para cambiar de tema y preguntar al doctor Salgado, Starace Rafael Morales, de Alcázar de San Juan. La pregunta es si crees que las técnicas o herramientas diagnósticas deberían de obtener una aprobación por FDA-EMA similar a la que se necesitan los fármacos antes de ser administrados a la población general. Es decir, si las técnicas diagnósticas deberían ser aprobadas antes por FDA o por EMA. Buena pregunta. Ok. Voy a tratar en castellano. Sí. Si no, hago switch a English. Si me habrías preguntado esa pregunta hace 5 años, te habría dicho sí, por supuesto. Ahora, sé que no es necesariamente verdad que si el FDA o el EMA hacen la aprobación, que la técnica tiene la más alta validación analítica. Eso no es verdad, por muchas razones. Lo hemos visto en TMB, lo hemos visto en PDL1, lo hemos visto en liquid biopsies. Yo creo que bueno, tengo la experiencia que el FDA y el EMA hacen las aprobaciones por otras razones. Porque el ensayo clínico ha sido positivo, no porque el ensayo técnico es tan bueno. Y yo creo que es importante utilizar esa información para validar en sí mismo. Lo que hemos visto ahora en PDL1, por ejemplo, que es un ejemplo muy fácil, hay 15 recomendaciones y hay como 6 o 7 diferentes kits. Y todos miden casi lo mismo. Yo creo que es importante que el laboratorio tiene que ser muy exigente para sí mismo, utilizando controles positivos y negativos, una calibración muy en detalle, poner el nivel de calidad bastante alta, utilizar para ayudarse las técnicas aprobadas, pero no consideraron que eso es el gold standard, porque eso definitivamente no es verdad. Muy bien. Hay una precisión que hace la doctora Carmen de Esteban de Toledo, que dice que sí en Toledo hay biólogos moleculares y que la NGS ya ha llegado a Toledo. Entonces, enhorabuena. ¿Puedo comentar, por favor? Adelante, por favor. Sí, sí. Al ejemplo, a la pregunta que Laura respondió Sí. por su parte. Una recomendación, una pregunta a usted antes. ¿Qué es lo que impide implementar NGS en su comunidad? ¿Porque es muy caro o porque yo creo que los conocimientos están? Que eso se puede, hay cursos, hay formaciones, yo creo que eso se puede aprender. Pero ¿por qué los hospitales no logran implementar NGS? Porque el gobierno regional no les reembolsa o ¿cuál es la razón? Porque a función de esa, quizá tengo una sugerencia. Fundamentalmente es el price, el precio. Okay. O sea, no es la indicación que muchos de los oncólogos que trabajamos en Castilla-La Mancha sabemos perfectamente cuándo intentar pedir una NGS, tanto un tumor de origen desconocido como una progresión, etcétera, pero lamentablemente es el precio que tenemos limitaciones en ese sentido porque no está, digamos, en la cartera de servicios oficial de nuestra comunidad. Pero está cambiando, ya veis Toledo, y cada cual se busca la vida como puede. Okay. Una sugerencia podría ser desarrollar un programa casi similar que hemos hecho nosotros en Bélgica. En Bélgica tampoco, hace 4 años, teníamos reembolsado el NGS. Teníamos reembolsado los PCR simples, los IDILAS de este mundo. Y era muy difícil convencer al gobierno de reembolsar un NGS total. Así que por eso empezamos a desarrollar este proyecto junto con Foundation Medicine, junto con el gobierno. Así que una sugerencia podría ser, y yo estoy dispuesto a darle mucho más detalles, yo estoy dispuesto a ponerle en contacto con los oficiales del gobierno belga que estuvieron detrás de este proyecto, de hacer casi lo mismo, de contactar una empresa cualquiera, junto con ellos, junto con el gobierno regional, hacer este mismo proyecto, porque probablemente lo que falta es que el gobierno regional esté convencido que es útil. Los gobiernos
tienen otra mente, tienen otras ideas, otras maneras de pensar, de distribuir la poca plata que tienen, que viene de la población, ¿no? Así que no son como los académicos que dicen hay que invertir aquí. No, ellos tienen que pagar los bomberos, las escuelas, los hospitales. Así que tienen que elegir a dónde va la plata. Pero por el momento, si no están convencidos que tiene valor aditivo, nunca lo van a reembolsar. Y por eso, dar un paso atrás, hacer un proyecto junto, como eso es con Galileo, con Illumina, que ellos, por ejemplo, dicen para su región le pagamos 500 pacientes por año, digo algo así. Y usted en su región hacen toda una infraestructura para coleccionar los datos, para que sea coleccionado regionalmente, que tengan expertos involucrados en toda esa procesión. Y después de 2 o 3 años, como vamos a hacer en Bélgica, el gobierno de ustedes va a decir, ok, ahora sabemos, ahora vamos a empezar a negociar para un reembolso del NGS. Una sugestión loca. Sí. No, se agradece tu intervención, Roberto, porque es verdad, y yo puedo decir, como presidente, ahora 2 años que estoy de la SOCAM, hemos tenido reuniones con la consejería, y tuvimos una el año pasado, teníamos otra a principios de el COVID ha roto toda la pandemia, todos los esquemas y todo, pero ahora vamos a retomar y de hecho es esta reunión que estamos haciendo. Yo pienso que hay que trabajar cada cual en su hospital, hay que negociar, hay que introducir y hay que incorporar a la industria para que también colabore, hay que conseguir buenos precios y hay que educar a los gerentes para que sepan que esto no es una cosa, digamos, de lujo, sino que es una medicina a la carta y precisa, incluso más barata incluso. Exactamente. ¿Por qué? Perdón, Laura. No. Luego digo yo. Ok. Porque uno puede preguntar, ¿por qué Foundation Medicine estaba dispuesto a pagar 1,000 pacientes? ¿Por qué? Porque no había manera de implementar Comprehensive Genomic Profile en la práctica diaria en ningún país en Europa. Ninguno. No resultaba. Eran siempre proyectos académicos aquí y allá. Y con ellos, la idea es, ahora se manda a Alemania. Ellos están desarrollando kits para que el S se haga localmente. Y mientras que este proyecto dura 2 años, coleccionando los datos con el gobierno, hicimos una legislación complicada, pasamos los pruebas y comicios, duró 4 años, se me cayó la mitad de mi pelo, o sea, del estrés, pero ahora tenemos un proyecto que dentro de 2 años probablemente van a haber laboratorios que van a hacer el NGS local, reembolsado por el gobierno porque hemos demostrado que funciona. Así que esa es la razón por qué Foundation Medicine estaba dispuesta a pagar 1,000 pacientes, cuesta 3,000 euros SS, y están dispuestos a hacerlo gratis. Y está más loco. Si hay un paciente aquí en Bélgica, un clínico que dice, no me gusta el salgado, molestoso, yo no voy a mandar, yo no voy a participar en este ensayo clínico, yo voy a mandar mi bloque directamente a Foundation Medicine fuera de este ensayo clínico. Foundation Medicine le dice a ese tipo, tú estás en Bélgica, tu paciente es de Bélgica, si lo quieres gratis, correcto, y participar. Si no lo quieres gratis, si no lo quieres entrar en el ensayo clínico, vas a pagar 3,000 euros. A ver, Laura, ¿querías intervenir, por favor, Laura? Sí, perdón. Quería hacer un comentario sí. al panel sobre la implementación en cada hospital versus un modelo más estructurado. Yo recomendaría hacerlo de una forma estructurada. Es súper difícil en todas las comunidades, O sea, seguro en Cataluña también y en todas las que yo he conocido es muy difícil. Pero para los administradores y para los decisores, para ellos todo es lo mismo. Entonces, es mejor tener unos mínimos y unos mínimos que sean comunes a todos los centros y que eso esté estructurado. Luego que cada uno, pues sí, efectivamente habrá centros más activos que quieran tener más cosas y que se muevan más y tengan más, pero que todos tengan algo. Y que todos tengan algo no significa que todos tengan un secuenciador y que hagan el perfil molecular allí, sino que tengan una red de acceso a eso. Es decir, el hospital pequeño, que es un hospital que no tiene que tener un secuenciador porque no es coste efectivo, no van a tener un biólogo molecular y se va a quedar ahí para hacer ahora las PCRs de COVID.
y lo que necesita es tener un circuito muy bien establecido al centro de al lado que sea más grande. Pero de forma coordinada yo creo que es la forma que funciona, porque si no siempre va a haber hospitales ganadores, hospitales perdedores, y eso es en perjuicio de nosotros, o sea, de nosotros mismos, ¿no? Porque unas veces se gana, pero otras veces se pierde, ¿no? No siempre gana el mismo hospital dentro de la comunidad. Vale, ya que estás tú, hay una pregunta técnica diferente a esta, que la pregunta otro oncólogo, que tú que trabajas en pulmón, que a lo mejor tienes poco tejido, si ves que la biopsia líquida puede sustituir el tejido en tus diagnósticos moleculares. Bueno, tenemos poco tejido, pero yo soy muy biopsiadora. Y soy muy biopsiadora y tengo aburridos a los radiólogos y a los neumólogos porque les pido siempre mucho y mucho y mucho. Pero aún así un 20% de los pulmones no tienen tejido para diagnóstico molecular, y la biopsia líquida puede ser una alternativa, pero el gol estándar es el tejido. Y yo siempre voy a ir al tejido primero, porque además uno de los problemas que tenemos es que no todas las enfermedades tienen mucho ADN circulante, ¿no? Y a veces podemos interpretar un negativo como como un verdadero negativo cuando es un falso negativo, no es un problema de sensibilidad. Y, en fin, a mí me gusta mucho la biopsia líquida, hago muchísimas cosas de biopsia líquida y me encanta tenerla como un más, pero como un reemplazo no lo creo. Ahora, si no tengo otra cosa, evidentemente. Muy bien. Hay otra pregunta también, son muchas preguntas, ¿eh? Está el chat súper animado. Esto parece la sexta, ¿eh? Vamos a ver, hay una pregunta interesante también de Rafael Morales, dirigida al doctor Salgado. La pregunta es que ¿cuál debería ser el objetivo principal y los objetivos secundarios del proyecto tipo Precision One 2 en nuestra comunidad, en el SESCAM? ¿Y sería posible disponer de un proyecto parecido al belga, Precision One, Precision 2, y cuáles serían los objetivos principales y secundarios que tú propondrías, Roberto? Bueno, la respuesta corta es sí, por supuesto. Yo estoy dispuesto a compartir la información, así que mándame un mail a roberto@salgado.be y yo le paso toda la información. Los objetivos principales dependen del tipo de proyecto. El Precision 1 es un proyecto logístico. Logístico es responder a la pregunta: ¿es posible hacer Comprehensive Genomic Profile en una práctica diaria con todo el caos, con toda la dificultad económica que tenemos en el mundo real? Logramos coleccionar los datos, logramos centralizarlo, logramos hacer un molecular tumor board central, logramos hacer un molecular tumor regional. Es muy, muy logístico, eso es lo que a mí me gusta, la parte logística, infraestructura, porque eso es lo que determina todo el resto. Los objetivos para el Precision 2 son como cualquier ensayo de fase 2. Se ve respuesta, no se ve respuesta. Se ve PFS, no se ve PFS. Se ve cuál es la toxicidad, cosas simples. Pero las preguntas que se hacen son preguntas que, para lo que deseamos nosotros, son ensayos clínicos que no son ensayos clínicos que la farma lo hace, porque son muy pocos pacientes. Y eso es interesante para la población. Los ensayos clínicos de la farma son pacientes muy seleccionados porque siempre hay muchos. Los ensayos, hay falta de ensayos clínicos para ensayos clínicos que todavía faltan, es muy complementario. Y la importancia del Precision 1 es que se pueden agrafar ensayos clínicos que existen ahora ya, de la farma. Y se utiliza la misma plataforma, la misma infraestructura. Así que, bueno, eso es un castellano agringado, pero es No, muy bien, entendido. A ver, hay otra pregunta que es muy importante y que subyace en varias. Chacón también lo pregunta, un anónimo también, la doctora Teresa Soler Monsó, Carmen Esteban también. Y es, Laura, ¿tú crees que en una comunidad como la nuestra, que no tiene montado bien la NGS y otras técnicas de secuenciación, si es mejor empezar con un centro único que de alguna forma pueda recoleccionar las muestras necesarias para los demás? ¿Eso sería el inicio así mejor? ¿O que cada centro empiece poco a poco, lentamente, para no capar digamos, de alguna forma
a ver, las legítimas ambiciones científicas que puede tener cada centro pequeño, pero que sus patólogos, los oncólogos, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, por favor, Laura? A ver, yo empezaría con un centro. Un centro. Porque si no, se va a agotar el sistema antes de haberlo implementado. Yo lo implementaría en uno, pero teniendo claro que otros centros van a luego tener acceso para fomentar pues, un plan de training, de implementación y crear, decir, bueno, pues en los primeros 2 años lo va a tener, en este caso si está en Toledo, y del tercero al quinto año, pues intentaremos con los centros que tengan al menos tanto número de pacientes oncológicos, tanto número de test moleculares, ¿no? Los criterios mínimos de N para asegurar que es algo que se podría hacer. Si no lo tenéis en ninguno, yo empezaría haciéndolo en uno, porque es que si no, va a ser complicado el implementarlo. Va a costar trabajo, ¿no? Vale. Sí. ¿Podría? Sí, Roberto. Perdón, comentar, completamente de acuerdo. Comentar mi experiencia en Amberes, en una región en Bélgica, en el norte. Sí. Es como la provincia de España, pero más chiquitita. Mi recomendación va a parecer distinta a lo que dice Laura, pero es exactamente lo mismo. Es empezar con lo que quieren empezar. Hace 5 años en mi región habíamos 4 hospitales que al mismo tiempo estaban implementando Genomic Medicine. Y, bueno, la discusión que hay que hacer. Así que ahí hubo una evolución natural. De 4, yo era director de laboratorio genético en ese momento. Yo dije, nosotros paramos. Todavía hay gente que está enojada por la decisión que tomé hace 5 años. Quedaron 3. Después de 2 años, quedan 2. Ahora, después de 4 años, queda 1. Porque todo el mundo se está dando cuenta que es una locura tener diferentes laboratorios que hacen lo mismo en una región. Pero lo más importante es empezar y no perder energía porque la realidad del ser humano, hay que ver las noticias todos los días, hospital A, hay gente que no quiere hospital B, y sobre todo eso es lo que impide mucho. Así que lo más importante es empezar. Lo que quieran empezar, empiecen y ahí miramos. Perfectamente claro. Sí, perdón, Laura, di. Es que la verdad es que ahora cuando lo has dicho me ha recordado mucho el modelo francés que hicieron, porque el modelo francés cuando empezó la plataforma también les dijeron, empezáis todos, está abierto, todos los laboratorios, los que se acrediten como laboratorio que luego recibe el reembolso del ANCA, del Instituto Nacional de Cáncer, son todos, o sea, el hospital comarcal de tal pueblo pequeño que un hospital grande de los de Madrid del norte, ¿no? O del sur. Y empezaban todos, pero después de 2 años les pedían un control de calidad mínimo y a partir de ahí se iban cayendo, ¿no? Entonces esa es otra estrategia, que al final viene a hacer lo mismo, ya sea todos y luego, pero no, sí, es completamente... Como dice Machado, se hace camino al andar, ¿no? Sí. Una pregunta, Laura, que también el doctor Manso, al que le damos la bienvenida a nuestra comunidad, por cierto, ya será oficial en su momento. ¿Ah, sí? Pregunta... ¿Doctor Manso? Sí, pero bueno, eso es otro debate. Doctor Manso dice, y en varias intervenciones de preguntas, es el papel de los pacientes. Es decir, el papel de los pacientes en el comité de tumores moleculares. Si es posible, y dice él, pregunta él, la posibilidad de empoderar a los pacientes y educarles para que desde su iniciativa u organizaciones sean capaces de alguna forma, solicitar, presionar para que tengamos una medicina de precisión. Y no quiero olvidarme, ahora respondes, Laura, lo que dice Carmen Esteban, que me parece muy oportuno. Dice que ella es la jefa de Toledo y está, yo creo, muy impulsada, muy interesada y su trabajo respecto a hacer la NGS allí. Comenta que se puede empezar en Toledo, como parece que es el consenso de empezar a trabajar, pero lo que sí se puede hacer es tener un comité conjunto. Para, por supuesto, no que decida Toledo, sino que ahora con las opciones que tenemos, como la de hoy, un Zoom o lo que sea, tengamos unos comités de tumores interprovinciales dentro de la comunidad, aunque Toledo sea la que haga la NGS. ¿Empiezas con lo de los pacientes, Laura? Totalmente. ¿Qué te parece? Empiezo con lo de los pacientes estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una firme defensora de que los pacientes tienen que formar parte del manejo de su propia enfermedad, pero lo primero que hay que hacer es informarles. Y entonces,
es muy difícil, o sea, podemos empoderar pacientes, pero como vayan mal dirigidos o como vayan mal informados, entonces hay que invertir mucho en entender, en hacerles entender la importancia de la medicina de precisión, y eso se hace un poco, yo diría, hay que empoderarles, pero hablando de Comité Molecular de Medicina de Precisión, creo que hay que hacer algo más a nivel local inicialmente, pero sí, mira, a todos mis pacientes les recomiendo que contacten siempre a EACAP, que es la Asociación Española de Pacientes y Afectados por Cáncer de Pulmón. Son muy, muy activos, piden mucho, intentan quitar el estigma del tabaco, o sea que son muy tal, y un poco orientado al acceso a tratamientos. En pulmón tenemos todos los Wonders, Outpatients, todos los grupos de molecular que son súper activos, incluso hay sus representantes españoles, o sea que desde luego sí hay que hacerlo. Pero creo que en comparación, por ejemplo, con el cáncer de mama, vamos muy detrás en pulmón, y el cáncer de mama probablemente ya es tiempo de sí hacer alguna más activo. En otras patologías yo creo que todavía vamos un poco más detrás. O sea, hay mucho que sensibilizar, pero quizá yo iría despacito. O sea, no, yo veo un cambio entre el nivel de conocimiento que tienen los pacientes americanos, ¿no? O el nivel de conocimiento que tienen los pacientes franceses, no todos, algunos franceses, y el conocimiento que a veces tienen nuestros pacientes. Tenemos que trabajar mucho en eso. Y el comité molecular, desde luego tenéis que tener uno, o sea, no hagáis varios, porque vais a dividir fuerzas cuando, o sea, el que tengáis, el que seáis pocos y bienvenidos, que podáis crear un comité único. Luego ya buscaréis quién es la cabeza o quiénes son los coordinadores, o se va rotando cada año y hay un jefe diferente. Bueno, en fin, tendréis estrategias miles para poder hacerlo, pero hacedlo junto y seréis el comité más grande, más potente, y vais a lograr algo que no se logrará nunca en otras comunidades. O sea que ahí yo os diría que es inteligente si hacéis uno juntos. Seguramente además las nuevas tecnologías y la informática nos va a permitir la interconexión. Pero quería una opinión del doctor de Roberto en relación con los pacientes en Bélgica, si han tenido un papel o qué papel tienen para que este Sí, network se funcione con el Precision One, claro, por ejemplo. claro. Em, dos razones, dos razones. La primera razón es que los pacientes em, eran bastante involucrados en obtener dinero al inicio para lanzar toda la parte de infraestructura. Así que obtenimos, lo puedes saber, 1 millón de euros hace 5 años para empezar este proyecto. Tuvimos que pelear un par de años para obtener el dinero. ¿Y por qué tuvimos que pelear? Porque grupos académicos querían, no, nosotros vamos a ser el centro regional, el centro general de Bélgica. Otro grupo académico, no, nosotros. Ahí empezó la pelea. Pero al final, los pacientes dijeron, no, basta, vamos a, si quieren que le damos dinero, tienen que organizarse, y ahí empezó a moverse. Es decir, con los pacientes tienen bastante fuerza para empezar a mover las cosas. Segundo elemento es que hay que proactivar los pacientes para que se motiven para entrar en ensayos clínicos. Porque la única razón por que la farma se interese en desarrollar este tipo de proyectos es porque les promovamos, le damos la oportunidad para entrar pacientes en sus ensayos clínicos. Yo estaba muy involucrado al inicio del SPECTA, el proyecto de Lauro, hace 7, 8 años, que era un proyecto mucho más grande, con mucho más tumores. ¿Y por qué falló? ¿Por qué ahora sigue solamente con rare cancers y con el pulmón, lo que hace Laura? Era simplemente porque no logramos entrar pacientes en ensayos clínicos. Y por eso falló. Fuera pulmón y fuera rare cancers. Sí. Muy bien. Hay dos preguntas más, las dos muy interesantes. Una hace referencia a la posible colaboración privada. Tú lo has comentado también antes, Roberto, en tu exposición en Bélgica. ¿Cómo podemos intentar la colaboración también de la industria farmacéutica, de los pagadores, de los directores de agencias regulatorias, de los políticos? Esta colaboración se tiene que hacer. Y derivado un poquito a esto, ¿qué le tenemos que vender a los políticos y a los responsables de decisiones de regulación de agencias para decir que esto es importante, que esto significa, como antes comentábamos, un menú, no es menú para todos, sino es a la carta,
y incluso es eficiente, eficaz, incluso hasta más barato. No, ¿Qué nos tienen que oír? Empieza por ti, Roberto, sí. Mira, voy a dar un ejemplo similar. Yo tengo 3 hijas, 18, 16 y 13. A mí no me escuchan cuando yo digo algo, porque yo soy el papá. Solamente escuchan a sus compañeras. Igual, los políticos son igual. Yo creo que la única manera que podrían convencerse es que los políticos del gobierno belga hablen directamente con los políticos de ustedes. Yo estoy dispuesto a contactar el responsable más alto de la Federación de Cáncer del gobierno belga, que es el líder de todo esto, de hablar con su gente regional. Dile, ¿por qué el gobierno belga invirtió tanto dinero, tanta fuerza, toda una infraestructura, nos volvió loco? ¿Por qué? Si yo hablo con su político, no pasa nada. Si la paciente habla con su político, no pasa nada. Eso no tenemos plata. Pues si los peers hablan con sus peers, ahí se podrían convencer. Porque piensan igual. Nosotros pensamos diferente. Son de otro planeta. Bueno, yo soy de otro planeta, soy patólogo, pero así que yo creo que esa es la única razón. Perdón. Laura, ahí en España, yo creo, o sea, aquí en España tenemos un problema en general, que es que si se hace algo a nivel nacional, no se lleva a cabo porque luego lo tienen que aprobar cada una de las autonomías y no va a pasar, porque cada autonomía va a tener sus condiciones y sobre todo si es de un lado o del otro, ¿no? O sea, las vinculaciones políticas. Y si se hace a nivel local, con políticos, o sea, yo creo que también puede jugar un poco en contra. No lo sé si sería algo, bueno, por intentarlo no hay problema, pero no sé si sería algo contraproducente porque al final a lo mejor no se ha llevado a cabo porque no es a nivel nacional. O sea, fíjate que juega en nuestra contra, ya sea si vayamos a nivel regional, porque nos dicen que no es a nivel nacional, y si vamos a nivel nacional, porque no es a nivel regional. O sea que es complicado, pero sí estoy de acuerdo en que es de político a político y de consejero a consejero, ¿no? Yo creo que la verdad, sí, nosotros en la SOCAM ya somos una sociedad que ya tenemos nuestra estructura, es rotatoria. Yo ahora acabaré en junio, ahora vendrá otro, pero de alguna forma los objetivos son similares en el tiempo y se continuarán cuando llegue otro presidente. Y lo que tenemos claro es que somos resilientes, es la palabra de moda, es decir, sí. Somos resistentes, que la idea la tenemos. Ya ha habido avances, como muy bien comentan los compañeros de Toledo, y la verdad creo que ha sido muy útil los comentarios que habéis hecho los dos, tanto tú como Roberto, en relación a empezar ya, no esperar, y a partir de ese momento, con la posibilidad que nos da la informática, que todos participemos, pero que empezar ya. Y luego otra cosa os digo es, además de empezar, porque claro, podéis decir, bueno, como todavía no hacemos NGS, pues todavía no empezamos y empezamos el mes que viene. No, yo cogería y me pondría en cada uno de los centros en los que estáis, los pre-screening que ya tenéis de ensayo clínico, los pacientes que tienen cosas interesantes, a meterlos en una carpeta y a empezar a juntaros cada 15 días el mes que viene ya, el primero, a decir, vamos a discutir tal. Y que, pues si sos, no sé cuántos hospitales sois. Pues no sé, pues como 10 o 12. Bueno, a lo mejor 10 o 12 casos son muchos, pero yo qué sé, o 5 o 6 y que haya voluntarios, siempre va a haber alguien, ¿no? En los centros que tengáis residente, va a haber algún residente que quiere presentar el caso, chulo, porque tal, ¿no? Y eso es una forma de empezar. Sí, o sea, claramente esto se está moviendo, y yo creo que, por un lado, el trabajo es individual de cada uno de los centros, que luche por los intereses que tenemos de los pacientes y que consiga precios adecuados en las NGS que podamos conseguir, o biopsias líquidas o lo que sea, y ya a un nivel más comunitario de consejería, pues establecer unos circuitos de trabajo que, evidentemente, si ya ha llegado un centro grande como es Toledo, que tiene genética, que tiene biología molecular, pues a partir de ahí hacer una especie como de centro en el cual que no sea digamos, centrípeto, sino que también permita la colaboración de todos los demás para que no se impiga la legítima ambición científica de hacer las cosas bien en todos nuestros centros. Bueno, me están diciendo que queda ya poco tiempo, quedan 4 o 5 minutos. Yo os pediría, Laura y Roberto, no parece como de muerto, es decir, de mensaje último para la audiencia. Laura.
Bueno, yo os animaría a hacerlo todo. Yo ya os diría que ya el mes que viene no, porque coincide que empieza Semana Santa, pero yo qué sé, a mediados de abril juntaros ya y hacer el comité molecular y a ver lo que sale. Y después a partir de ahí, pues una vez al mes y tener actitud activa, colaborativa, intentar trabajar en equipo, aunque haya, pues siempre hay cosas entre los diferentes hospitales, pero es la única forma de hacer medicina de precisión a nivel regional y dar calidad a los pacientes. Muy bien. Y Roberto, ¿alguna última Sí, lema? sí. De la experiencia en discutir con el gobierno para iniciar este proyecto, yo pienso que se puede criticar honestamente el Comprehensive Genomic Profile, que es demasiado caro para el valor relativo a la población. Yo creo que objetivamente se puede criticar. Una de las razones por qué el gobierno se lanzó al final, y yo creo que es importante, es que no sabíamos en Bélgica los perfiles genéticos de los pacientes. Así que no teníamos una base centralizada de cuántos pacientes tenían una alteración genética X o genética Y. ¿Ya? Y eso convenció a algunos políticos, algunas personas importantes del gobierno para decir, sí, realmente necesitamos esta base de datos. ¿Ya? Así que si no están convencidos, si piensan que va a ser demasiado caro para lo que va a realizar al final, lo que es un 10 a 15% de los pacientes, nada más, ¿eh? Un argumento suplementario es, se puede organizar al fin en su región una base de database, ¿eh? Con las informaciones genéticas de todos los pacientes de su región. Y eso es único. De ahí vienen los ensayos clínicos. Muy bien. Bien, pues yo creo que tenemos que dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a los dos, a Laura y a Roberto. Creo que en hora y 3/4 hemos aprendido todos. Nos hemos venido arriba, nos habéis animado. Los mensajes son positivos. Gracias. Gracias Me castigaron un poquito así. Gracias también a todos los asistentes que están ahí, creo que son bastantes, todos compañeros de Castilla-La Mancha sobre todo. La unión hace la fuerza, hay que ser resiliente, como antes comentábamos. Gracias a Palex y a AstraZeneca por su invitación, a Carlos Agen también en concreto como director de Palex por su ayuda y por su estímulo constante para que eso sea una realidad, al equipo técnico que ha hecho posible esto, que no se ha colgado en absoluto, a pesar de las dificultades. Y no puedo resumir nada, únicamente pues las cosas están ahí, vamos a trabajar. Os pediría a los dos que vuestros correos electrónicos echarán humo por mi parte, porque a lo mejor os pedimos un poquito de ayuda o de consejo o lo que sea para empezar, pero desde luego creo que ha sido pues dos puntos de vista interesantísimos, complementarios, uno nuestro y otro de más allá, pero que evidentemente nos han ayudado y nos van a ayudar para ponernos en marcha. Entonces yo despido ya la reunión. Gracias Roberto, gracias Laura por vuestras intervenciones. Os empezamos con otra reunión posible para dentro de unos meses. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, que lo vayan bien. Chao, chao. Buena tarde. Gracias Laura. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, hasta pronto. Chao.